qué gusto verlos otra vez más. Bueno, ustedes viéndome a mí, ¿verdad? Pero para mí es un gustazo estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a empezar la clase de hoy. ¿De qué se tratará? Pero antes vamos a hacer nuestra oración, ¿verdad? ¿Para qué nuestra oración? Para agradecer esta clase, para agradecer que tenemos estos momentos y esta oportunidad aquí para aprender de Dios, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestros ojitos, todos cierren sus ojitos y vamos a orar. Dios, te pido que bendigas esta clase que sea de bendición para todos los niños que nos están viendo, Dios, y todos, Dios, que nos dé sabiduría e inteligencia y que sea tu palabra y no mi palabra, Señor. Sean mis labios y no sean tus labios y no mis labios, Dios. Gracias, y que lo que aprendamos lo vivamos, lo entendamos, Señor, y lo prediquemos, Dios. En el nombre de Jesús, bendice a cada pequeñito que está en su casa, Señor, ahí viéndonos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestros ojitos y vamos a entender de qué se trata la clase de hoy. Hoy les voy a hablar acerca de Pedro. Todos nuestros papis tienen como una profesión o un oficio. Cualquiera de ustedes me puede decir de qué trabaja su papá o su mami. Muchos sabemos que trabajan en una oficina, trabajan de carpintero, podando césped. Hay muchísimos oficios, ¿verdad? Para trabajar. Pero Pedro se dedicaba, adivinen a qué, a la pesca. ¿Cómo es eso? ¿Ustedes han probado los pescados? Qué rico, ¿verdad? Si lo han comido. Pero para poder comerlos, hay personas que se encargan de rescatarlos, de ir por ellos y pescarlos, ¿verdad? Como saben, los peces se encuentran en el mar. Y Pedro se encargaba de eso. Pedro se encargaba de ir a pescar. Y dice la palabra de Dios que Jesús estaba predicando y la gente se estaba amontonando y todos querían escuchar a Jesús. Y dice la palabra de Dios que habían dos barcas. ¿Cuáles son dos barcas? Dos barquitos, dos como estos. Dos barcos como estos, pequeñitos, donde iban como lanchas a pescar, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que mientras ellos estaban, cuando Jesús estaba predicando, vio que Pedro y sus demás amigos estaban con sus redes. Ellos tenían una red y con sus redes dicen que estaban en el mar limpiando. Estaban limpiando sus redes, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Jesús se acercó y se subió a la barca. Y dice que empezó a predicar desde ahí, pero terminando la predicación de Jesús, dice la palabra de Dios que en ese momento de que terminó, Jesús dijo, boga mar adentro, y dijo, vamos a pescar. Y le dio esa instrucción a Pedro. ¿Qué significa boga mar adentro? Dijo, vamos con nuestra lancha, vamos con nuestra barca, y dijo, vamos más adentro. Entonces Pedro se sorprendió y dijo, Jesús, pero toda la noche hemos estado tratando de pescar y no hemos pescado nada. Imagínense toda la noche esperando pescar un solo pez y ninguno pudo pescar. Yo creo que en ese momento Pedro estaba como frustrado, cansado y triste, ¿no? Triste porque no estaba logrando lo que deseaba pescar, pero Jesús le dijo, boga mar adentro. Y dice la palabra de Dios que Pedro dijo, como tú me lo has dicho, lo haré. Y dice la palabra de Dios que fue Pedro y fueron acercándose más y más al mar y le dio la orden que echara las redes al mar. Y dice que cuando echaron las redes al mar,
dice la palabra de Dios que salían peces, más 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 peces y muchos peces. Y dicen que era tanto lo que había en sus redes que se empezaban a romper la red y eran bastante, eran 2 barcas las que estaban y las 2 barcas estaban abundantes, abundantes de peces y peces y peces. Y dice la palabra de Dios que era tanto los peces que había uno tras otro, o sea, era tanto lo que había, que era tanto pez, estaba lleno toda la barca de los peces y que la barca se empezaba a hundir, se empezaba a hundir de lo pesado que es. Imagínense eso. Y Pedro lo tomó como milagro. ¿Por qué lo podemos decir que es un milagro? Porque Pedro estuvo intentando mucho toda la noche y no encontró nada. Y en ese momento que le dijo Jesús y le dio la orden, Pedro creyó en Jesús, creyó que en ese momento iban a estar esos peces. Y dice la palabra de Dios que hubo demasiados peces. ¿Qué podemos decir y qué podemos reflexionar en esta lección? Que a veces podemos intentar una y otra vez muchas cosas que queremos hacer y a veces no las logramos. A veces, no sé, a lo mejor en una clase lo intentamos y no nos sale el ejercicio de matemáticas, o a lo mejor intentamos meter un gol en la portería y no lo logramos. A lo mejor en voleibol o en otro deporte, o a lo mejor saltando la cuerda, o a lo mejor en una bicicleta, o a lo mejor en cualquier cosa que hagamos, a veces nos podemos llegar a frustrar y podemos entristecer nuestro corazón porque no lo estamos logrando. Y así Pedro estuvo, o sea, Pedro pudo haber visto que no encontraba ni una pesca, ni un pez, pero le creyó a Jesús. Y la reflexión de hoy es, no importa que no lo logres a la primera. Si tú te acercas a Jesús y se lo pides de corazón, Jesús te va a responder. Y Jesús te va a bendecir y te va a multiplicar mucho más de lo que pedimos o entendemos. Así dice su palabra, dice que lo pidamos y Él nos las dará. Dice, pide con fe y no dudando nada. Y nos va a dar abundante. ¿Cómo Dios da? Abundantemente. Así es como Dios nos va a bendecir. Así que, pequeñito, si en algún momento te has sentido frustrado porque no has logrado algo, pídeselo a Dios y no te frustres. Dile, Dios, yo sé que puedo ser capaz, pero no solo contigo. Y vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga en cada momento en el que estemos frustrados y no sepamos qué hacer. En ese momento busquemos a Dios y Él nos va a bendecir como abundantemente. Dios, cuántas gracias te damos por esta clase. Gracias porque conocemos que eres un Dios verdadero y real. Y como bendeciste a Pedro, Señor, así bendices a todos y cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido que bendigas a cada pequeño, cualquier frustración que tenga o cualquier forma del cual no ha podido lograr. Te pido que les bendigas, los guardes, Señor, y que crean en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pequeñitos, eso es todo por la clase de hoy. Recordemos creer en Jesús porque Él da abundantemente. Y seamos esos pescadores de hombres. Prediquémosle a todos nuestros demás compañeritos con quién vamos. ¿Con quién vamos? Con ese poderoso gigante. Nos vemos. Bye.